¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras en una misión secreta? ¿Una misión tan importante que podría cambiar el mundo? Hoy vamos a conocer a un bebé muy especial que, sin saberlo, estaba a punto de embarcarse en la aventura más increíble de todas. Peque Biblia presenta la saga de Moisés y los 10 mandamientos. Capítulo 1. Un bebé en peligro. Hace mucho tiempo, el pueblo de Israel vivía en Egipto. Al principio, todo era alegría y prosperidad gracias a José, quien invitó a su padre Jacob y a sus hermanos a vivir en dicha tierra. Pero con el tiempo, un nuevo faraón llegó al poder. Este faraón no recordaba a José y tenía miedo de que los israelitas fueran demasiados, muchísimos. Temía que se unieran a sus enemigos y lo derrotaran. Estos israelitas son demasiados. Debemos hacer algo para que no sigan creciendo en número. Temo que se rebelen contra nosotros. Majestad, tiene razón. Son una amenaza. Debemos encontrar una solución drástica. El faraón, lleno de temor, ideó un plan malvado. Un plan tan terrible que haría llorar a todas las madres israelitas. Decidió que todos los bebés varones recién nacidos debían ser arrojados al río Nilo. ¡He decidido! Todos los bebés varones israelitas serán arrojados al río. Así no crecerán y no podrán hacernos daño. Es una idea brillante, Majestad. Así nos libraremos de ellos de una vez por todas. Imaginen el miedo y la tristeza en los corazones de las familias israelitas. Madres abrazando a sus bebés, temiendo por sus vidas. Pero en medio de la oscuridad, una luz de esperanza comenzó a brillar. ¿Qué vamos a hacer? No podemos permitir que maten a nuestros hijos. Debemos confiar en Dios. Él nos protegerá y nos dará una salida. En medio de esta terrible situación, una mujer llamada Jocabed, de la tribu de Leví, dio a luz a un hermoso bebé. Un bebé tan especial que llenó su corazón de amor y determinación. Ella y su esposo Amram decidieron que harían todo lo posible para proteger a su hijo. Mira, nuestro hijo Amram es tan hermoso. No puedo permitir que el faraón le haga daño. Lo protegeremos, Jocabed. Confío en que Dios nos dará la sabiduría para encontrar una solución. Durante 3 meses, Jocabed y Amram mantuvieron a su bebé escondido. Lo amaban, lo alimentaban y oraban por él día y noche. Pero sabían que no podían mantenerlo oculto para siempre. Cada día que pasa, me preocupa más que lo descubran. No sé qué hacer. Debemos confiar en Dios. Él nos mostrará el camino. Un día, Dios les dio una idea maravillosa. Jocabed tejió una canasta de mimbre, la impermeabilizó con brea y resina y preparó una suave cama para su bebé. Era una canasta muy especial, una canasta de esperanza. ¿Qué estás haciendo, mamá? ¿Por qué estás tejiendo esa canasta? Es un secreto, mi pequeña, pero confía en mí. Es para proteger a tu hermanito. Con el corazón lleno de fe, Jocabed colocó a su bebé en la canasta y junto con su hija Miriam lo llevaron al río Nilo. ¡Qué momento tan emotivo y lleno de incertidumbre! Jocabed colocó la canasta cuidadosamente entre los juncos, cerca de la orilla del río. Luego, Miriam se quedó cerca, observando desde la distancia, con el corazón lleno de preocupación y esperanza. Ella era la guardiana de su hermanito. Por favor, Dios, protege a mi hermanito. Que nadie le haga daño. Mientras tanto, la hija del faraón, una princesa bondadosa y compasiva, bajó al río Nilo para bañarse. Sus doncellas la acompañaban, listas para atenderla. De repente, la princesa vio algo extraño entre los juncos. ¡Una canasta! Sintió curiosidad y ordenó a una de sus doncellas que la trajera. Cuando la princesa abrió la canasta, se sorprendió al ver a un bebé llorando. Su corazón se llenó de compasión. Sabía que era un bebé hebreo, pero no pudo resistirse a su ternura. ¡Oh, qué bebé tan hermoso! Pobrecito, debe tener hambre y estar asustado. Pero, mi princesa, es un bebé hebreo. El faraón ha ordenado que los maten. No importa. Este bebé es especial. Lo adoptaré y criaré como mi propio hijo.
Miriam, que había estado observando todo desde la distancia, se llenó de alegría al ver que la princesa había salvado a su hermanito. Con valentía, se acercó a la princesa y le hizo una propuesta audaz. Disculpe, mi princesa. ¿Le gustaría que buscara una nodriza hebrea para que cuide al bebé? ¡Qué buena idea! ¿Conoces a alguien que pueda hacerlo? Sí, mi princesa. Yo conozco a alguien. Miriam corrió a buscar a su madre, Jocabed. Imaginen la alegría y el alivio en el corazón de Jocabed al saber que su bebé estaba a salvo y que ella misma podría cuidarlo. Jocabed regresó con la princesa y se presentó como la nodriza. La princesa, sin saber que era la verdadera madre del bebé, la contrató de inmediato. ¡Qué alegría! Usted cuidará de este bebé y le dará todo el amor que necesita. Le pagaré muy bien. Gracias, mi princesa. Cuidaré de él como si fuera mi propio hijo. Así, Jocabed pudo criar a su hijo Moisés durante algunos años. Le enseñó sobre Dios, sobre la historia de su pueblo y sobre la importancia de la fe. Cuando Moisés creció, Jocabed lo llevó a la princesa, quien lo adoptó como su hijo y lo crió en el palacio real. Moisés creció en el palacio, rodeado de lujos y aprendiendo toda la sabiduría de los egipcios. Pero nunca olvidó sus raíces hebreas. ¿Por qué me llamo Moisés? Porque yo te saqué de las aguas del río Nilo. Ese nombre te recordará siempre que fuiste salvado por la gracia de Dios. A medida que Moisés crecía, se daba cuenta de la injusticia que sufría su pueblo. Los israelitas eran tratados como esclavos, obligados a trabajar duro y maltratados por los egipcios. Esto llenaba el corazón de Moisés de tristeza e indignación. Un día, Moisés vio a un egipcio maltratando a un esclavo hebreo. Lleno de ira, Moisés defendió al esclavo y, sin querer, mató al egipcio. Este fue un momento crucial en la vida de Moisés. Cuando el faraón se enteró de lo que había hecho Moisés, se enfureció y ordenó que lo mataran. Moisés tuvo que huir de Egipto para salvar su vida. Comenzaba un nuevo capítulo en su increíble historia. Moisés huyó al desierto y llegó a una tierra llamada Madián. Allí encontró refugio y comenzó una nueva vida. Pero Dios tenía grandes planes para él, planes que cambiarían el destino de todo un pueblo. ¿Dónde encontraré un lugar seguro? ¿Qué será de mí ahora? Así termina la primera parte de la saga con la increíble historia de Moisés. Un bebé salvado de las aguas, un príncipe con un corazón hebreo y un fugitivo en busca de su destino. ¿Qué aventuras le esperan a Moisés en Madián? No se pierdan el próximo capítulo de esta emocionante historia en nuestro canal. Esperamos que hayan disfrutado de esta emocionante historia. ¿Qué les pareció el valor de Jocabed y la valentía de Miriam? Compartan sus comentarios y no olviden suscribirse al canal Peque Biblia para más aventuras bíblicas. ¡Nos vemos!